¿Por qué es importante revisar los medicamentos en las personas mayores, sobre todo conforme avanza la edad? No sé si te has preguntado alguna vez cuántas pastillas está tomando tu padre, tu madre, tu abuela o tu abuelo. Una para la tensión arterial, otra para dormir, otra para el estómago, otra más por si acaso. Y así vamos añadiendo y sin darnos cuenta pasan de estar tomando una medicina a estar tomando una farmacia entera. No sé si sabías que una de cada 3 o 4 hospitalizaciones en mayores se debe a problemas relacionados con los medicamentos. Y a veces las pastillas que se toman pueden estar haciendo más daño que bien. Y esto no es por error o no es por mala intención, sino porque a los 75 años el problema es que tu cuerpo procesa los medicamentos como si fuera un smartphone con la batería al 30%. Todo va más lento, todo se acumula más y lo peor es que los efectos secundarios se disfrazan. Que si una caída sin motivo, que si una confusión que parece una demencia, que si un cansancio que nadie entiende. No sé si te suena todo esto que estoy explicando. Pues por eso lo que vamos a hacer hoy es descubrir 10 medicamentos que causan más problemas en personas mayores, sobre todo en ancianos. No para crear pánico ni alarmismo, sino para que puedas hacer lo que es más valiente, que es plantear las preguntas correctas. Quédate porque además también te voy a enseñar cómo revisar la medicación sin tener conflictos y ver qué señales debes observar en casa. Este conocimiento es importante porque puede ser la diferencia entre ver a tu ser querido apagarse o ayudarle a recuperar la chispa que tenía antes. O sea que empezamos con los que más afectan al cerebro. ¿Qué medicamentos afectan más al cerebro de las personas mayores? No sé si sabes que el 25% de las personas mayores que toman medicamentos que actúan en el cerebro experimentan efectos que imitan la demencia. Imagínate que el cerebro de una persona mayor es como una computadora vintage, antigua. Funciona, pero ya no puede procesar múltiples programas a la vez, sin que se ralentice, que se enlentezca y funcione peor. Y de repente llegan ciertos medicamentos que en lugar de ayudar, lo que hacen es cargar el procesador hasta saturarlo. No sé si te ha pasado ver a tu madre más confundida de lo normal, o a tu padre dando pasos inseguros, o a tu abuela como ausente. Hay 4 tipos de medicamentos que pueden provocar exactamente esto que estamos comentando. El primer grupo es el de las benzodiazepinas, que son la trampa de la calma. Son medicamentos como el flurazepam, el diazepam, el clonazepam, el alprazolam, todos estos que acaban en am, incluido el lorazepam, que es menos malo, pero también puede dar problemas de seguridad en mayores. Son medicamentos para la ansiedad y para el sueño que funcionan demasiado bien. Y este es el problema. El problema es que al funcionar demasiado bien en personas mayores, esa calma se transforma en algo que no deseamos, como somnolencia durante el día, caídas por pérdida de equilibrio o confusión mental. Pero también en dependencia física, a veces en 2 o 4 semanas. Y aquí está el problema. Dejarlos, sobre todo si es de golpe, causa síndrome de abstinencia. Es decir, que es como una trampa que se cierra sola. ¿Cuáles son las alternativas a estas benzodiazepinas? Serían la higiene del sueño, horarios fijos, menos pantallas, ya lo he comentado en algunos vídeos. También la melatonina de liberación prolongada, siempre habrá que consultar al médico sobre esto. También las terapias cognitivo-conductuales. Y si es inevitable, también se podría usar algún tipo, como por ejemplo el lorazepam, pero durante poco tiempo. Una semana o poco más. En segundo lugar tenemos el zolpidem, que podemos llamarlo el sonámbulo silencioso. Es solo para dormir, es lo que dicen. Pero este medicamento puede convertir a tu familiar en un zombie nocturno. Yo he visto a algún paciente que se ha caído por la noche, incluso ha sufrido alguna lesión, alguna fractura, simplemente bajando las escaleras porque estaba completamente dormido. Juraba que alguien le había empujado, pero era un efecto del zolpidem. ¿Y por qué es peor en personas mayores? Porque su cerebro no distingue bien entre el sueño y la vigilia cuando están tomando este fármaco. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer?
Pues que si se tiene que usar, máximo 7-10 días de uso y solo si otras medidas han fallado. Y nunca en mayores con riesgo de caídas. En tercer lugar tenemos los antidepresivos tricíclicos, que podemos llamarlos el ladrón de la acetilcolina. Son unos antidepresivos antiguos como la amitriptilina, la nortriptilina y similares, que se recetan para depresión, dolor crónico, insomnio, pero bloquean la acetilcolina, que es como un combustible que usa el cerebro para la memoria y la atención. Sería algo así como desconectar la batería del coche mientras intentas arrancarlo. ¿Cuál es el resultado? Que empiezas con boca seca, con estreñimiento, con visión borrosa, con confusión y pérdida de memoria, a veces también con arritmias cardíacas, que esto sería especialmente peligroso. Entonces, la pregunta es, ¿qué alternativas hay que sean más seguras? Pues se pueden utilizar la sertralina, el escitalopram, la duloxetina también, que son antidepresivos modernos que tienen menos efectos adversos, aunque también puede tener problemas, pero menos. Por supuesto, todo esto con valoración y prescripción médica. En cuarto lugar, los antihistamínicos antiguos, que los podríamos llamar el disfraz del alérgico. Un antialérgico no puede ser peligroso, ¿verdad? El problema es que la difenhidramina o la hidroxicina, que son estos antihistamínicos o antialérgicos antiguos, también bloquean la acetilcolina que hemos comentado antes. Provocan lo mismo que los antidepresivos tricíclicos que he comentado. Alteraciones en el sueño, lentitud, desorientación. ¿Cuál es el problema? Que la familia piensa que la persona se está haciendo mayor, que es por esto. ¿Y la realidad cuál es? Que es el medicamento antialérgico antiguo que están tomando. ¿Qué usar en su lugar? La cetiricina, la loratadina, la fexofenadina, que no cruzan el cerebro, que son antihistamínicos más modernos. Para la ansiedad habría que buscar alternativas que no sean sedantes. ¿Has reconocido alguno de estos 4 grupos que acabo de comentar? Pues si tu familiar toma benzodiazepinas desde hace meses, alguno de estos otros, pues consulta con el médico esta semana. Puede ser que el cerebro esté pidiendo auxilio en silencio. Y hasta aquí hemos comentado los que ralentizan el cerebro. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de medicamentos que pueden dañar órganos vitales sin que nadie se dé cuenta hasta que es tarde. ¿Qué medicamentos pueden dañar el cuerpo silenciosamente? El 40% de las hospitalizaciones por medicamentos en personas mayores se debe a solo 4 tipos de fármacos, de medicamentos. El problema es que el daño es silencioso, no te das cuenta porque es lento y es como si fuera una gotera en la pared que no la ves hasta que aparece la mancha. Un riñón que se deteriora no manda alertas, un estómago que sangra no siempre duele ni de entrada da ningún síntoma, el corazón que se descompensa puede tardar meses en dar la cara y mientras tanto estamos tomando las pastillas pensando que nos protegen. Ahora vamos a ir a 4 medicamentos que son los que más daño silencioso causan. El primero de ellos, que sería el quinto de la lista, es el omeprazol y la familia. El protector que desprotege muchas veces, porque son fármacos como el omeprazol, el pantoprazol, el esomeprazol, son los protectores gástricos que más se usan en el mundo. ¿Cuál es el problema? Que se recetan como si fueran caramelos, como golosinas, pero resulta que no son inocuos. Imagínate que para evitar que se ahogue alguien en la piscina, la vacías completamente. Perfecto, no se ahogará nadie. Pero empiezan a aparecer mosquitos, algas, bacterias por todas partes. Eso es lo que hace de alguna forma el omeprazol con tu estómago. Después de estar 3-6 meses de uso, aumenta el riesgo de infecciones intestinales graves, como por ejemplo por el Clostridium difficile. Bloquea la absorción de vitamina B12, que esto con el paso de los años puede dar lugar a daño neurológico y primero anemia. También debilita los huesos con el paso del tiempo, fracturas de cadera. Tienes con el paso del tiempo un 30% más de riesgo. Y también hay rebote ácido brutal al suspenderlo, y precisamente por eso cuesta tanto dejarlo. ¿Y qué es lo peor? Pues que muchos lo toman por si acaso, y sin tener una necesidad real. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué hacer? Pues pregunta. ¿Sigue siendo necesario después de tanto tiempo estar tomando el omeprazol, el pantoprazol o similares? Y en el caso de que haya reflujo,
pues intenta elevar la cabecera de la cama, cenar 3 horas antes de ir a dormir o buscar alternativas naturales que tengan menos efectos secundarios. El sexto grupo es el de los antiinflamatorios, la triple amenaza silenciosa. Luego lo explico. Son los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, la nimesulida y similares. Se utilizan para el dolor de espalda, el de rodillas, la artritis, para dolores inflamatorios en general. Y en personas mayores son como usar un martillo para matar una mosca. Son efectivos, pero son también destructivos. El triple daño del que hablaba. Primero, en el estómago. Puede haber úlceras que pueden sangrar sin dolor. En segundo lugar, los riñones. Puede haber un deterioro progresivo del riñón, especialmente si la persona ya tiene deshidratación, que esto es frecuente a veces en personas mayores. En tercer lugar, el corazón, con retención de líquidos y descompensación cardíaca. ¿Cuál es la trampa? Que el daño renal del que hablábamos puede ser irreversible y antes de dar síntomas. Y esto es un problema. ¿Cuáles son las alternativas más seguras? Me preguntarás a estos antiinflamatorios. Pues podemos utilizar el paracetamol o acetaminofeno, que es más seguro, pero también hay que hacerlo con control. También compresas de frío, calor, la fisioterapia en general. ¿Y se puede utilizar los antiinflamatorios estos? Pues sí, si es imprescindible, se podrían utilizar, pero poco tiempo, con protección gástrica y con control. En séptimo lugar tenemos la digoxina, que es un medicamento del siglo XVIII que todavía se utiliza para algunas arritmias y algunos problemas cardíacos. ¿Cuál es el problema? Que en personas mayores es un poco como caminar una cuerda floja con los ojos vendados. El cuerpo elimina la digoxina más lentamente en personas mayores y pequeños cambios pueden causar intoxicación. Y esto puede ser grave a veces. Por ejemplo, tomar un diurético nuevo o tener una gastroenteritis con algo de deshidratación o tomar un antibiótico que interactúa con la dioxina y se producen estos síntomas de toxicidad por la digoxina, con náuseas sin causa aparente, con una visión amarilla que es típico, también con confusión mental y a veces puede incluso provocar arritmias potencialmente mortales. ¿Qué se le puede preguntar al cardiólogo? Si existen alternativas más seguras como el bisoprolol o la amiodarona, siempre con respeto y con cuidado. En muchos casos sí que se puede dar alguna alternativa, pero cuidado, que en algunos casos es la opción que tienes y en estos casos lo que habrá que hacer es vigilar de forma más estricta y controlar las dosis. En octavo lugar tenemos las sulfonilureas, que son unos antidiabéticos orales, es decir, que se toman por la boca. Son, por ejemplo, la glibenclamida, la glimepirida y que sirven para controlar el azúcar en la sangre. Lo que pasa es que lo bajan a lo bruto sin mirar las circunstancias. ¿Y por qué son problemáticas en personas mayores? Primero porque sus riñones eliminan más lento el medicamento. Hay una acumulación de y esto puede dar problemas. Y también porque comen menos y a veces de forma irregular. ¿Cuál es el resultado de estas circunstancias? Hipoglucemias severas que pueden causar coma. Hipoglucemia es una bajada de azúcar en la sangre, en este caso intensa. Es como poner el aire acondicionado al máximo sin el termostato. Una hipoglucemia severa puede provocar confusión que parece una demencia, puede causar caídas con fracturas y puede causar, en el peor de los casos, daño cerebral permanente. Entonces me preguntarás, ¿cuáles son las alternativas más seguras si hay que tomar un antidiabético por la boca oral? Pues la metformina, si es que se tolera, hay que valorarlo, la empagliflozina, que protege el riñón y el corazón, o similares, y la linagliptina, que no tiene riesgos de hipoglucemia, o similares. Es decir, si tu familiar toma omeprazol desde hace años, por si acaso, o toma ibuprofeno todos los días, pausa este vídeo y anótalo, anota estos medicamentos, porque esta información puede salvar sus riñones. Y hasta aquí hemos hablado de medicamentos, de 8 medicamentos que pueden dañar el cerebro, también los órganos vitales, pero ahora viene algo más delicado. Fármacos que se han relacionado con un aumento de riesgo de fallecimiento, aunque se siguen usando. Y que a veces se pueden usar, pero que hay que ir con cuidado y calcular bien el beneficio-riesgo. ¿Qué medicamentos son los más controvertidos en personas mayores? No sé si sabías que los antipsicóticos aumentan alrededor de un 60% el riesgo de muerte en personas con demencia.
Y los opioides, por ejemplo, causan hasta 30.000 muertes anuales en personas mayores solo en Estados Unidos. Habría que revisar las estadísticas más actuales, pero son cifras preocupantes. Pero aún así se siguen recetando. Y dirás, bueno, ¿y por qué? ¿Es porque los médicos son malvados? Pues no, no es porque los médicos sean malvados. ¿O es porque las familias no se preocupan? Pues no, tampoco es porque las familias no se preocupen. Entonces, ¿por qué? Porque hay situaciones en donde el sufrimiento es tal que parece que no hay otra salida. El problema es que a veces esta salida, este medicamento, se convierte en un túnel sin retorno. El noveno grupo son los opioides suaves, o que llaman suaves, cuando el alivio se vuelve en una prisión. Son la codeína, el tramadol, el tapentadol y similares. Son para el dolor crónico que no está respondiendo a nada más, y entonces usan estos opioides. Pero, ¿por qué son especialmente peligrosos en personas mayores? Porque su cerebro y sus riñones procesan estos medicamentos 3 veces más lento que un adulto joven. Por ejemplo, un adulto joven duran 4 horas, pero en una persona mayor pueden durar hasta 12 horas. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues que hay una sedación progresiva y no es que duerma más, es que está desconectado. Un estreñimiento severo que puede llegar a obstruir el intestino. También una depresión respiratoria durante el sueño, es decir, empieza a dejar de respirar y como comprenderás esto es peligroso. Una dependencia física en 7-14 días, esto no es vicio, es simplemente química cerebral. ¿Y cuál es la trampa de estos medicamentos? Que al suspenderlos aparece el síndrome de abstinencia, con ansiedad, con dolor, con efecto rebote, con insomnio, con más dolor. Es como estar en una cárcel con las llaves fuera de tu alcance. ¿Cuáles son las alternativas reales a estos medicamentos? Pues, por ejemplo, para el dolor neuropático se puede usar la pregabalina, la duloxetina, por supuesto con control, porque también pueden tener efectos secundarios. Para el dolor articular están las infiltraciones en general, la fisioterapia en agua. Para los dolores mixtos, los parches de lidocaína o la TENS, la electroestimulación de los nervios. Y si es inevitable usar el opioide, la buprenorfina transdérmica sería la que consideran más segura en mayores. En décimo lugar tenemos los antipsicóticos atípicos, que son fármacos con un efecto sedante y antipsicótico, como la quetiapina, la risperidona, la olanzapina y otros, que se usan en la demencia para controlar la agitación, las alucinaciones o el insomnio. Lo duro de esto es que los estudios muestran que hay un aumento de mortalidad que puede superar el 50% en personas con demencia. Es decir, aumentan el riesgo de fallecimiento. ¿Y esto por qué? Porque están relacionados con ictus, es decir, la formación de coágulos cerebrales, con neumonías por aspiración en los pulmones. Esto se produce cuando se inhala alimento al comer o líquido o saliva o contenido estomacal que va hacia las vías respiratorias inferiores en lugar de ser tragado. Y esto da un problema grave en el pulmón. También se han relacionado con arritmias cardíacas, estos antipsicóticos atípicos, también con síndrome extrapiramidal, con rigidez, temblores y con caídas. También con diabetes y con obesidad, lo que llaman síndrome metabólico. ¿Y qué es lo más cruel de todo esto? Que muchas veces se usan simplemente porque es más fácil manejar al paciente. No se usan para curar, sino para silenciar. Es como ponerlo en pausa. Poner en pausa a una persona que aún tiene cosas que decir. ¿Cuándo sí pueden ser necesarios? Porque en algunas ocasiones no queda más remedio que utilizarlos con precauciones. Pues cuando hay alucinaciones que generan un terror real en la persona mayor, agresividad que pone en riesgo al paciente y también a sus cuidadores, o cuando el paciente tiene ideas autolíticas en situaciones de psicosis, y siempre con supervisión estricta, como digo, y revisándolo cada 3 meses. ¿Cuáles son las alternativas antes de llegar aquí? Pues si hay opciones, pues un entorno estructurado, con estimulación cognitiva, con rutinas fijas para la persona, la musicoterapia, que reduce la agitación un 50%, la validación emocional, por ejemplo, la técnica de Naomi Feil, que la puedes buscar por internet, la melatonina en caso de trastornos del sueño, todo esto valorado por el médico, la trazodona, que sería la más segura en el insomnio en personas con demencia. Entonces, ¿cuál es el problema?
que estas otras alternativas requieren tiempo personal y también requieren paciencia. En cambio, los antipsicóticos solo requieren una pastilla. Si tu familiar con demencia toma quetiapina para dormir o risperidona para estar un poco más tranquilo, pues habla con su médico para comentarlo y le preguntas si hay alguna alternativa que no sea farmacológica que podríamos probar primero. ¿De acuerdo? No pasa nada por valorarlo, porque a veces la diferencia entre cuidar y sedar a una persona es solo una conversación. Entonces hemos llegado hasta aquí y hemos visto los 10 medicamentos que tienen más riesgos ocultos en personas mayores, sobre todo en ancianos. Y ahora te preguntarás, ¿cómo sé yo si esto está afectando a mi familiar o me está afectando a mí? Pues entonces vamos a por las señales que puedes detectar ya desde tu propia casa. ¿Cómo saber si los medicamentos que estás tomando te están haciendo daño? No sé si sabías que el 88% de los efectos adversos de los medicamentos en personas mayores se confunden inicialmente con síntomas de la edad. El problema es que no sabemos qué buscar ni dónde buscarlo, porque una reacción adversa no siempre llega gritando. A veces susurra, a veces se disfraza, a veces imita otras enfermedades. Entonces la pregunta es, ¿cómo distinguir entre se está haciendo mayor y los medicamentos me están afectando? ¿Cómo distinguir entre una cosa y otra? Pues hay 3 pistas clave que no fallan. La primera pista es el momento, lo que llaman el timing. Es decir, ¿cuándo empezó el síntoma? Si tu familiar empezó con un medicamento nuevo y en las siguientes 2 u 8 semanas aparece lo siguiente, una confusión que antes no tenía, caídas frecuentes, cambios de personalidad, pérdida de apetito. La probabilidad de que sea el medicamento puede ser entre el 70 y 80%, o sea que al tanto. ¿Y por qué digo entre 2 y 8 semanas? Porque en personas mayores los medicamentos, como hemos dicho antes, se acumulan lentamente hasta alcanzar los niveles tóxicos. Por eso tarda unas semanas. La segunda pista son los síntomas por patrones, según el grupo de medicamentos que esté tomando. Por ejemplo, si toma medicamentos para el cerebro, como benzodiazepinas o los antidepresivos que hemos comentado antes, se queda colgado a media conversación, o camina como si fuera a cámara lenta, o se olvida de una conversación en 10 minutos, o duerme 12 horas seguidas y dice que sigue cansado. Pues cuidado. Otro patrón, si toma protectores gástricos como el omeprazol y otros similares. La pregunta es, ¿ha empezado con infecciones digestivas frecuentes o con fracturas por caídas leves? ¿O tiene una fatiga inexplicable? ¿Podría ser una anemia por falta de vitamina B12? Pues habría que sospechar. Si toma antiinflamatorios de forma regular, habitualmente, pues fijarse si tiene hinchazón en piernas y pies. Podría ser retención de líquidos por estos medicamentos. O tiene heces oscuras, negras, que podría ser por un sangrado oculto digestivo. O tiene menos orina de lo normal, que podría ser una afectación renal. En el caso de que tomen medicamentos cardíacos como la digoxina, te puedes fijar en si tiene náuseas sin causa aparente. O si te dice que todo lo ve amarillento. O si de repente tiene una confusión repentina. Pues cuidado. La tercera pista, señales de alarma inmediata. Aquí ya hablamos de cuestiones que implican llamar al médico hoy mismo si aparecen. Por ejemplo, hay una caída con pérdida de conocimiento. Esto podría ser una hipoglucemia, una bajada de azúcar importante, una hipotensión, pues confusión severa de aparición súbita. Podría ser por una intoxicación. O heces negras o un vómito con sangre, pues por un sangrado digestivo. A veces puede ser una emergencia esto, ¿eh? O una dificultad para respirar que aparece de repente. Podría ser también una reacción adversa grave. Observa todo esto y anota si aparece. Por ejemplo, también cambios de personalidad que son graduales. Pérdida de apetito progresiva. Una mayor somnolencia diurna, es decir, durante el día. O si la persona tiene más tropezones o despistes de lo normal
que llama la atención. Y esto coincide, ya digo, al cabo de un tiempo, unas semanas de empezar a tomar el medicamento. Pues toma nota de esto. Una herramienta práctica que puede ayudarte, la lista de detective. Antes de ir al médico, anota los siguientes 5 puntos. En primer lugar, ¿qué medicamentos está tomando? O qué tomas tú, si eres tú. El nombre exacto y la dosis. En segundo lugar, ¿cuándo empezó a tomar cada uno? El mes y el año aproximado. En tercer lugar, ¿qué síntoma has notado? Hay que ser específicos, no solo decir que está raro. En cuarto lugar, ¿cuándo empezó el síntoma? ¿Antes o después de algún medicamento? En quinto lugar, si ha mejorado algún día. ¿Ha mejorado? Si mejora los fines de semana, puede ser que haya algún tipo de interacción. Un truco profesional. Si sospechas de un medicamento específico, puedes hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si suspendiéramos este medicamento durante 1 o 2 semanas para ver si mejora? Podrías preguntarle al médico a ver si se puede. Y un ejercicio rápido que puedes hacer. Piensa en tu familiar y te haces la siguiente pregunta. ¿Ha empezado algún síntoma nuevo en los últimos 3 meses? ¿Coincide este síntoma, si ha aparecido, con algún medicamento nuevo o con algún ajuste que se haya hecho de la dosis? Porque a veces la respuesta está más cerca de lo que pensamos. Entonces, ahora ya sabes qué buscar y cuándo preocuparte, pero seguramente te estarás preguntando, ¿y ahora qué hago yo con toda esta información? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ir a las dudas más frecuentes, y preguntas que hacen las familias. ¿Qué dudas tienen la mayoría de las familias sobre todos estos medicamentos y estos problemas que estamos comentando? Es interesante porque el 67% de las familias que cuestionan la medicación de sus mayores logran al menos un cambio positivo. Este es el cálculo que se hace. Después de ver toda esta lista que he comentado, es normal que sientas como un nudo en el estómago. Y hay muchas personas que escriben, o que me escriben, que mi madre toma 5 de estos medicamentos, ¿la estoy matando lentamente o qué? ¿Y si el médico me dice que soy un exagerado, que soy una exagerada? ¿Y qué pasa si no hay alternativas? Entonces lo que vamos a hacer es respirar hondo y vamos a responder estas preguntas una por una. La primera pregunta. Mi familiar toma varios de estos medicamentos, o los estás tomando tú mismo. Entro en pánico, ¿qué hago? Pues en primer lugar, no te culpes. Has hecho lo que creías que era mejor con la información que tenías o que disponías. En segundo lugar, no suspendas medicación por tu cuenta. Algunas medicaciones de estas, como las benzodiazepinas o betabloqueantes, que no hemos comentado aquí, pero también, pueden causar síndrome de abstinencia que puede ser peligroso. En tercer lugar, prioriza. Hay que distinguir entre lo que es urgente, que sería interesante comentarlo esta misma semana, por ejemplo, los antipsicóticos en casos de demencia, las benzodiazepinas que se están tomando desde hace muchos meses, la digoxina si no tienes controles recientes, o el omeprazol que se toma desde hace años por si acaso o nadie sabe exactamente por qué se toma. También lo importante, que quizá puedes esperar durante el próximo mes, pero que es importante consultar. Por ejemplo, los antiinflamatorios diarios, las sulfonilureas que tienen hipoglucemias, los tricíclicos que van asociados a confusión. También están los revisables, que en los próximos 3 meses convendría revisar, que son los antihistamínicos antiguos que hemos comentado, los opioides para el dolor crónico. Otra pregunta es, ¿qué pasa si el médico se pone a la defensiva cuando le pregunto? Aquí la clave está en el cómo, no en el qué preguntas. Lo digo por experiencia como médico. No digas, he leído que este medicamento es peligroso, así como acusando. ¿Por qué le das esto si puede matarla? O ponerte en un plan agresivo o desafiante. O no le digas que en un vídeo de YouTube dice que no sé qué, porque no le va a gustar. Lo que sí que le puedes comentar al médico, decirle, he notado que tiene más caídas, que tiene más confusión desde que toma este medicamento. ¿Podría estar relacionado? O le puedes preguntar, ¿podríamos revisar si todos estos medicamentos siguen siendo necesarios? También le puedes preguntar, ¿hay alguna alternativa más segura para alguien de su edad o para alguien de mi edad? La forma de abordarlo esto es con el truco del sándwich. En primer lugar, el reconocimiento. Sabemos que usted, doctor, conoce su caso mejor que nadie. En segundo lugar, la preocupación. Le dices al médico, nos preocupa que esté más confuso, confusa, débil últimamente.
En tercer lugar, colaboración. Le dices al médico qué opina sobre revisar la medicación. Pero bueno, si después de todo esto no hay diálogo, ¿qué haces? Pues busca una segunda opinión. Es un derecho que tienes y esto no es una traición. Busca otra opinión. Otra pregunta es, ¿qué llevo exactamente a la consulta para consultar sobre los medicamentos? Pues llevas la lista del detective, la imprimes y la llevas. Ahí anotas todo. En primer lugar, los medicamentos actuales, con el nombre completo, la dosis, el horario, la fecha aproximada de inicio del tratamiento y el prescriptor, si ha sido el médico de cabecera, el cardiólogo, el neumólogo, el neurólogo, quien sea. Después, los síntomas observados. ¿Qué has notado? Aquí hay que ser específico. ¿Qué síntomas concretos? ¿Qué signos? ¿Cuándo empezó? ¿Ha empeorado? ¿Ha ido mejorando? Anotas. También preguntas que has de tener preparadas. En primer lugar, ¿cuáles de estos medicamentos considera que son absolutamente imprescindibles? En segundo lugar, ¿hay algún medicamento de estos que podríamos reducir o cambiar por algo más seguro? En tercer lugar, puedes preguntar, ¿qué síntomas debería vigilar en casa? Y la frase mágica. No buscamos quitar los medicamentos, doctor. No buscamos quitarlos por quitar. Lo que buscamos es optimizar el tratamiento para su edad actual. ¿Qué hago si estoy tomando o mi familiar toma 10 medicamentos o más? Esto es polifarmacia, es una epidemia silenciosa. La estrategia puede ser el método de los 3 montones. Me explico. El montón 1 sería los imprescindibles. ¿A qué me refiero? A medicamentos que salvan la vida. Por ejemplo, la insulina en un diabético que la necesite o los anticoagulantes tras haber tenido un ictus. El montón 2, pues son los dudosos, los que mejoran la calidad de vida. Serían el omeprazol preventivo, los ansiolíticos crónicos. Después tenemos el montón 3, los que son prescindibles. Me refiero a los que se pusieron por si acaso y que nadie recuerda por qué. Por ejemplo, vitaminas sin que tengas una carencia, una falta de esa vitamina, o que esté demostrado, o suplementos sin tener ninguna indicación. ¿Cuál es el objetivo de agrupar los medicamentos en estos 3 montones? Pues reducir el montón 3, cuestionar el montón 2 y optimizar el montón 1. ¿Y a quién pedir ayuda? Pues por supuesto al médico, la enfermera, pero también al farmacéutico clínico del centro de salud o del área de salud en el que vivas. También en la consulta de medicina interna, si está especializada en mayores, o también si hay revisiones geriátricas si existen en tu zona, o con el médico de cabecera, el médico de familia. Hay que valorarlos según las circunstancias. ¿Y qué pasa si las alternativas son caras? Pues en realidad algunas alternativas modernas cuestan más, pero tienen menos efectos secundarios y problemas de este tipo, pero también hay que pensar que una hospitalización por efectos adversos cuesta mucho dinero. Aquí opciones que puedes tener que sean más baratas es preguntar por genéricos, que sean alternativas más seguras, que suelen salir más baratas. También preguntar por medidas no farmacológicas como fisioterapia, higiene del sueño y otras alternativas. También reducir la dosis en lugar de simplemente cambiar el medicamento, a veces simplemente una reducción, un ajuste es suficiente. Y también hay programas de ayuda que existen para personas mayores, pero esto ya habrá que valorar según el país, la zona, según el caso y la situación particular de cada uno. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Qué hacer? Yo lo que haría es elegir un medicamento de la lista de medicamentos que toma tu familiar o que estás tomando tú, en el caso de que estés en condiciones de valorarlo. Toma solo uno y pregunta por este medicamento en la próxima consulta y a ver qué pasa. A veces un pequeño cambio puede marcar una gran diferencia. Ahora ya sabes cómo abordar la conversación y qué estrategias usar. Y para terminar, voy a hacer un resumen de lo que es más importante y una pregunta final para ti. Me preguntarás qué puedes hacer a partir de ahora. Insisto, que se calcula que por cada medicamento peligroso que se revisa y se ajusta en personas mayores, se pueden evitar un promedio de hasta 3 hospitalizaciones futuras. O sea que estamos hablando de algo importante. Durante este vídeo, que es un poco largo, hemos recorrido un camino en el que hemos hablado de los 10 grupos de medicamentos que pueden tener efectos secundarios importantes, pero también de miles de vidas que podrían mejorar teniendo en cuenta esta información. Quizá ahora tengas la sensación de que esto es un problema enorme. Es un problema, pero yo tengo otra perspectiva, que el poder está en tus manos.
Vamos a repasar los 10 grupos de medicamentos en una imagen mental, porque es importante que se queden. Imagínate una casa con 10 habitaciones que son peligrosas. Tenemos la planta del cerebro, con 4 habitaciones, las benzodiazepinas, el zolpidem, los tricíclicos y los antihistamínicos antiguos. Después tenemos la planta de los órganos vitales, con 4 habitaciones, el omeprazol crónico, los antiinflamatorios, la digoxina y las sulfonilureas. Y después tenemos el sótano de alto riesgo, que tiene 2 habitaciones que serían los opioides que he comentado y los antipsicóticos atípicos que también he comentado. ¿Cuál es tu misión? Pues tu misión es revisar habitación por habitación, pero no todas de golpe, sino una cada vez, para evitar desbordarnos. ¿Cuál es el próximo paso en las próximas 48 horas? Pues no te pido que hagas todo, lo único que te pido es que hagas una sola cosa. Elige el medicamento de la lista que más tiempo lleva tomando tu familiar. Si es, por ejemplo, el omeprazol que lo toma desde hace años, pregunta si sigue siendo necesario. Si son benzodiazepinas que toma desde hace meses y meses, pues solicita a ver si es posible un plan de reducción gradual. Si son antipsicóticos, pregunta por alternativas no farmacológicas que pueda haber. Esto es una conversación, un medicamento, una posibilidad de cambio, no desbordarse. ¿Por qué es importante actuar ahora? Es importante actuar ahora porque por cada día que va pasando el daño puede volverse irreversible. Es lo que hemos comentado, que un riñón que se deteriora por antiinflamatorios no se regenerará. Una caída por benzodiazepinas pues podría ser la última. La confusión producida por la polifarmacia puede confundirse con una demencia real. Pero también cada día es una oportunidad. Es una oportunidad de ver a tu ser querido o a ti mismo más lúcido, más estable y más presente. Porque he visto personas que tenían 80 y muchos años recuperar los ojos simplemente por quitar un medicamento que era innecesario, o abuelas que han vuelto a cocinar después de reducir benzodiazepinas o varios medicamentos que en realidad no sabían ni por qué estaban tomando, o personas que volvieron a funcionar después de ajustar estos medicamentos. No estoy hablando de milagros, estoy hablando de medicina basada en la evidencia y estoy hablando en sentido común, o sea, no nos confundamos. ¿Y cuál es el regalo más grande para mí? Pues es cuando alguien comenta que su madre volvió a ser ella misma, no que mejoró, no que está mejor, sino que volvió a ser ella misma. Su padre, su madre o la misma persona, porque a lo mejor detrás de la confusión, las caídas, el cansancio, no está la edad. Lo que está es una pastilla que ya no hace falta. Si este vídeo ha cambiado algo en ti, pues lo que puedes hacer es compartirlo con alguien que esté cuidando a una persona mayor, y no para crear alarma, sino para crear conciencia, porque el conocimiento que se comparte puede salvar vidas. Y porque también tu abuela, tu padre, tu madre, o a lo mejor tú mismo, o tú misma, merecen la mejor versión de sí mismos. Y una pregunta final. Dime en los comentarios cuál de los 10 medicamentos reconociste primero y cuál vas a preguntar por él esta semana que viene. Revisa la información porque yo creo que este vídeo es un poco denso y habría que revisarlo, porque tu respuesta tu comentario puede inspirar a otra persona a que dé el primer paso. Y recuerda que cuestionar con amor es la forma más pura de cuidar. Si quieres seguir profundizando aquí en este canal sobre pruebas innecesarias que a veces se pueden hacer en personas mayores de 70 años, te dejo aquí un vídeo en el que profundizo y reviso este tema que también es importante. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.